anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hace 2 días tuve un sueño de alguna forma relacionado con la temática de este podcast. Hola, soy Diego y he decidido hoy casi unilateralmente hacerme con el control del podcast para contaros un sueño y sumergiros conmigo en este territorio onírico para que casi en primera persona podáis comprobar lo enferma que está mi mente. En este sueño, Alberto y yo habíamos decidido organizar una carrera de natación de aguas abiertas. La natación se organizaba en un río, que era un poco raro porque os tenéis que imaginar una especie de pista de atletismo donde el tartán es agua y un poco más larga, como 1 kilómetro en lugar de los 400 metros. En el centro estaba la hierba, que suele haber allí normalmente, y una especie de puentes desde donde podías ver las carreras. Bueno, pues ahí nos habíamos decidido a organizar una carrera de natación en una distancia larguísima que no recuerdo, como unos 10 o 11 kilómetros, y en esa carrera enfrentábamos a un atleta popular contra la campeona de natación en aguas abiertas contra nuestro querido amigo Javier Gómez Noya. Y la cosa es que a punto de empezar la carrera, Javi Gómez Noya se nos acerca a Alberto y a mí y nos dice: bueno, es que parece que hoy no me encuentro muy bien. Alberto, ¿puedes correr tú por mí? Y lo curioso es que son estas cosas que solo pasan en los sueños. No estaba pidiéndole que corriera, ya sabes, para reemplazarle. Lo que le estaba dando era la capacidad de natación que tiene Javier Gómez Noya. Entonces mi hermano, Alberto, iba a nadar como Javier Gómez Noya y la carrera iba a ser, digamos, justa, ¿no? Pues ahí estaban en la línea de salida mi hermano, una señora que yo no conozco de nada, pero aparentemente era la campeona de natación de aguas abiertas, no me preguntéis la distancia, y David, que es un amigo nuestro que, bueno, nada lo justito para no ahogarse y algunas veces ni siquiera eso. La carrera de salida, Javi Gómez Noya y yo nos vamos a estos puentes que os decía y nos sentamos en unas hamacas para ver cómo va todo. Y bueno, lo primero destacable es que nuestro amigo David ni siquiera llega a terminar la primera vuelta, ya sale del agua todo fatigado diciendo que no puede más, que eso es durísimo, y no le veo más en todo el sueño. Y sin embargo, la campeona y Alberto seguían nadando. La primera vez que les vemos pasar, después de la primera vuelta, Alberto iba a los pies de esta chica, de esta mujer, y Javi estaba muy contento y me decía: creo que tengo opciones, hablando en primera persona, como si el que estuviera nadando era él, ¿no? Bueno, seguimos hablando de nuestras cosas, más bien seguíamos hablando Javi y yo de su futuro y de las carreras que iba a hacer, teniendo en cuenta que era un año normal, sin coronavirus ni nada. Y al cabo de un tiempo, difícil de medir porque en los sueños el tiempo no pasa, o pasa demasiado rápido, nos damos cuenta de que hace mucho que no vemos ni a Alberto ni a esa señora. Así que preocupados por si había pasado algo, decidimos bajar por las escaleras del puente y nada más llegar a lo que sería el centro de la pista, que rodea el centro del césped, quiero decir, que rodeaba el río, nos encontramos a mi hermano y de la mano de su mano Olivia, su hija. Él ya vestido, sin pintas de acabar de salir del agua, y le pregunto: ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás nadando? Y me dice: ella sigue, me señala a la mujer, y por ahí seguía nadando, pero yo tuve que dejarlo porque Olivia se despertó. Y entonces yo, con cara de preocupación, le miro y le digo: ¿y Vega? Vega es mi hija. Digo yo: ¿y Vega? Y me dice: no, Vega todavía sigue durmiendo. Me señala a una zona donde hay una especie de urnas, me voy y ahí veo a mi hija durmiendo dentro de una especie de urna como las de las elecciones, y Javi me pregunta: ¿pero tú crees que puede respirar ahí dentro? Y yo respondo con lo que es una frase de padrazo del año, que es: no lo sé, pero espero que sí. Y sin más, me desperté. Así que volviendo al mundo real, ahora sí, bienvenidos todos a este nuevo episodio de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia, y espero que después de todo este rollo al otro lado del micro esté mi hermano Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Ya te gustaría a ti nadar como Gómez Noya, ¿no? Sí, estoy aquí un poco con las palomitas escuchando el sueño este que no deja de mostrar
cómo están nuestras cabezas. Bueno, en este caso la tuya, pero si me pongo a hablar yo de sueños, mejor no lo hago. Así que me parece una historia muy interesante y una manera de romper la dinámica de la introducción de este podcast. A ver si hay suerte y para dentro de 15 días sueñas algo similar. Sí, haré todo lo que pueda. Vale, pues por continuar un poco con la introducción del podcast, simplemente retomar este tema que llevamos tratando 2 semanas, que es el de nuestro número de oyentes, que en este caso se ha vuelto a ver incrementado. Ya sabéis que llevamos una subida exponencial y hemos llegado hasta los 41 oyentes, un número muy especial porque 41 coincide y bueno, coincide. Yo no creo en las casualidades, seguro que tiene algún doble sentido que interpretaremos más adelante, pero coincide con el número de liebres que llevaba Eliud Kipchoge en el reto Ineos 1.59. Esto no puede ser casualidad, esto quiere decir algo. Hombre, yo no creo en las casualidades tampoco. Eso obviamente es un mensaje que no sabemos interpretar todavía. Sí, pues ahí están nuestros 41 seguidores y se han incorporado de algún sitio más. Ahora tenemos un oyente, entiendo que es uno porque solo representa el 1% de todos desde Alemania. Así que, Guten Morgen. Guten Morgen y Dankensen. Pues nada, seguimos adelante. Si te parece, le damos ya al botón del pánico, perdón, al botón del destino y vemos por dónde empezamos. Venga, adelante. A mí ya sabes que es el momento más especial para mí de cada episodio, darle el botón del destino. Pues vamos allá. Y hoy vamos a empezar por Tira que libras. Tira que libras. My mama cooks in Italy, my mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. Bueno, pues como ya sabéis, algunos, en esta sección, en el Tira que libras, lo que hacemos es comentar algunas de las sesiones de entrenamientos que hacemos o retos deportivos, bueno, básicamente algo relacionado con nuestro entrenamiento, con nuestra vida en el mundillo del triatlón. Y la razón por la que la hemos llamado Tira que libras es porque, bueno, al final siempre intentamos entrenar lo que podemos dentro de nuestras posibilidades desde un punto de vista amateur, pero las cosas nos van saliendo. Pero como le gusta decir a Alberto, parece que vivimos en un continuo tira que libras porque hay veces que parece que nos salen por los pelos. Hoy en esta sección es Alberto quien nos va a hablar de una de sus, casi podría llamarlo sesiones de entrenamiento favoritas, pero igual tengo que decir una de sus sesiones de entrenamiento más odiadas. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él y que nos diga cuáles son sus impresiones. Sí, la verdad es que hoy quería hablar de una sesión de rodillo que últimamente hago con bastante frecuencia. A ver, la hago como ya comentamos en otro capítulo, es Diego quien me entrena y si la hago es porque me la pone, porque es una sesión con la que tengo una relación de amor-odio bastante curiosa. Por hacer una breve introducción muy pequeña, decir que casi todo mi entrenamiento en bicicleta es sobre rodillo. De hecho, yo humildemente me comparo con Lionel Sanders porque prácticamente no saco la bicicleta a la calle, generalmente por falta de tiempo, pero es raro probablemente encontrarse a alguien haciendo cosas como yo, que es que entreno triatlón prácticamente sobre el rodillo. Y cuando lo hago así, llega a este punto que puedo pasar meses sin sacar la bicicleta a la calle. Es decir, que a veces necesito ruedines cuando salgo porque estoy acostumbrado a que la bicicleta se mantenga sola de pie, a no tener que mantener equilibrio. Y dicho esto, para hablar un poco de esta sesión, voy a contar un poco cómo se distribuye y cuál es mi impresión, porque la sesión, Diego me la titula aeróbico. Yo leo esto y pienso, esto es una sesión sencilla para ir tranquilo y sin cansarse demasiado. Bueno, antes de que sigas adelante, sí, me di cuenta principalmente cuando decidiste que querías hablar de esta sesión en el podcast,
La verdad que es un título muy desafortunado y por eso estoy intentando cambiarlo, porque en realidad debería titularse algo así como Incremento de la capacidad aeróbica. Te doy la razón que el título aeróbico da a entender que va a ser una sesión sencilla, posiblemente en zona 2, pero bueno, es esa pereza que me da a veces cuando estoy escribiendo el nombre del entrenamiento y me quedo solo con una palabra. Vale, hombre, si aceptas una sugerencia de nombre para que yo la tenga claramente identificada y represente lo que yo siento cuando la hago, creo que la puedes llamar Muérete bastardo. Vale, pues a partir de ahora la llamaré Muérete bastardo. Bueno, dicho eso, la sesión que aparentemente es fácil, lo cierto es que yo veo los bloques y son relativamente fáciles después de un pequeño calentamiento. Hay una subida progresiva de intensidad que va desde una zona 2 hasta una zona 5. Después hay unos, iba a llamarlos sprints, pero no son tantos sprints porque llegan a los 50 segundos en zona 6 con 10 segundos de recuperación, esto 6 veces, y luego otros cuatro bloques de 3 minutos o 4 minutos en zona 6 con 3 minutos de recuperación. Y bueno, luego la sesión acaba con Espera, una espera, parte. espera. No, no hay bloques de 3 minutos en zona 6. Es una zona mucho más baja, es justo por encima del FTP. Es como un 104, 103%. Bueno, yo estoy leyendo lo que me pone de Training Peaks, que lo llama zona 6. Mi FTP está en 230 vatios y esto marca en 237. Ah, bueno, vale. Vale, vale, es que ya sabes que yo no utilizo las zonas de Training Peaks, yo tengo las mías propias, pero vale. Vale, vale. Bueno, dicho esto, veis que tampoco es que mi FTP sea muy alto, la bici tampoco es mi punto fuerte, pero bueno, me defiendo. La cuestión es que nada, luego acaba con otros progresivos, pero mucho menos intensos que van de una zona 2 a una zona entre 4 y 5. La cuestión es que la sesión sobre el papel no parece que sea demasiado exigente, pero lo cierto es que desde la primera vez que la hice a la última, que la llevo haciendo como 7 o 8 veces esta sesión, en la primera parte, estos pequeños sprints de 50 segundos, me apetece llorar prácticamente, y en los bloques de 4 minutos es que me apetece dejarlo. O sea, bueno, me apetece irme a Londres y coger a mi hermano por los pelos y arrastrarle. De hecho, no me acuerdo de su madre porque es la misma que la mía y eso no está bien visto. Pero lo cierto es que es una sesión que no sé por qué me cuesta muchísimo. Y la verdad es que me extraña porque de cabeza suelo tener bastante fuerza para hacer estas cosas. Es decir, a mí, si me dices, yo qué sé, vete a hacer una tirada larga, haz lo que sea y esfuérzate, eso igual no lo consigo porque ya me requiere un esfuerzo mayor, pero cuando me pones una sesión en el rodillo con el RG que me gestiona solo la potencia y solo tengo que dar pedales, suelo tener bastante fuerza de voluntad para acabarla, pero esta es la única sesión que recuerdo en la que he tenido que parar a descansar, que no he podido hacer del tirón. Ahora mes y pico me pasó. Y es algo que en rodillo no me suele pasar nunca. Así que, bueno, Bueno, le tengo cierta manía a esta sesión. déjame entrar aquí a explicar algunas cosas de la sesión, el por qué creo que te cuesta tanto y ya que mencionas el ERG, algo que creo que posiblemente deberíamos cambiar. En principio, como dices, no es una sesión complicada. Son series de 3-4 minutos, o sea, el bloque principal de la sesión son series de 3-4 minutos y es muy poco, muy, muy poco por encima de tu FTP, así que no debería costarte tanto. Otra cosa es que contigo siempre es muy difícil saber si tu FTP está bien o no porque eres un patán en los test. Bueno, por una parte nunca los quieres hacer y por otra parte se te dan mal. Entonces es muy difícil realmente saber cuál es tu FTP y para por arriba o por abajo, porque tú siempre tienes la impresión de que podrías hacer más y puede que sea cierto, pero sin embargo cuando haces sesiones tipo sweet spot o cerca del threshold como esta, te cuestan muchísimo, mucho más de lo que deberían. Entonces eso da la impresión de que tu FTP está sobrevalorado, no infravalorado. De todas formas, ese punto no es tan importante. Yo creo que lo principal que te está pasando con esta sesión es que te cansan demasiado los primeros bloques. Por eso te cambié, en las últimas veces ya te cambié la intensidad y la duración. Ahora es un 30-30. La idea de esos primeros bloques no es otra que reclutar músculos y que te cansen las piernas, porque como digo, el resto de la sesión no es tan complicada, así que había decidido hacerla con las piernas cansadas. Y creo que te está costando más de lo que debería, simplemente por lo que acabas de
comentar. Yo ahora mismo tengo una relación amor-odio con el ERG y estoy intentando utilizarlo lo menos posible. Porque para bloques a un 101, 102%, por ejemplo, es tan genial, porque mira, es un ritmo continuo que puedes llevar, pero bloques en zonas altas, 5, 6 o 7, dependiendo del número de zonas que utilices, no vale. No vale porque eso tiene que ser por sensaciones. Si te pongo 5 repeticiones a una potencia alta, es muy difícil que puedas hacer las últimas igual que las primeras. Y eso tienes que gestionarlo tú. Si te lo está gestionando el rodillo, te va a destrozar las piernas si es lo que te está pasando. Por eso yo todas las sesiones, por ejemplo, que te pongo o casi todas las que te pongo de VO2 Max, están gestionadas por RPE para que no se te ocurra poner ERG porque simplemente te van a destrozar las piernas. Para eso no vale. Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver. De todas formas, bueno, como decía antes, el objetivo de esta sesión es hacer series más o menos cortas, muy cerca del umbral, para mejorar la capacidad aeróbica. Y creo que está funcionando, la verdad que mirando los resultados te sale, la Sí, estás haciendo mucho mejor. sí, efectivamente, yo noto que estoy mejorando en general, pero también acabo de notar con este comentario tuyo que te va a ser muy difícil ganarte la vida de entrenador, porque en 2 minutos me has dicho que soy un patán y que me sobrevaloro. A ver, hay confianza, pero claro, esto díselo a otro. Es que donde hay confianza da asco. Bueno, Vale, yo pues por mi parte sí, no tengo nada más que comentar de esto. Me alegra que sufras tanto de vez en cuando porque no todo es jauja, pero bueno, que me parece una sesión bastante interesante. no, ya te digo, yo con esta sesión tengo una relación de amor-odio porque mientras la hago la odio, pero cuando la acabo, sobre todo que por nuestro pasado no estoy hablando del tuyo y del mío, sino el de esta sesión y el mío, cada vez que la acabo bien estoy muy contento. Entonces me apetece que llegue la semana siguiente para tratar de hacerlo, pero cuando a la mañana que me toca hacer esta sesión, echo un vistazo a Training Peaks y la veo ahí, ya empiezo a cabrearme antes de empezar a hacerlo. Y también me ha ayudado comer algo antes de hacerla, que antes la hacía completamente en ayunas. Pero bueno, es cierto, nada, que os recomiendo que hagáis sesiones de este tipo que son frustrantes a la par que motivantes. Pues nada, venga, a seguir disfrutándola. Vale, perfecto. Y sin perder más tiempo, voy a darle aquí de nuevo al botón del destino y a ver hacia dónde nos vamos. Pues ahora nos toca lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Bueno, lo que yo te diga, esta sección en la que nos gusta recomendar cosillas, aquí ya vamos tocando varios puntos, desde zapatillas hasta consejos de nutrición y ya no recuerdo qué más. Hoy volvemos un poco más al tema de, bueno, iba a decir material, pero lo que vamos a recomendar hoy es una mezcla entre material, que no es material, y nutrición. Pero bueno, vamos a dejar que nos lo cuente Alberto porque lo que nos quiere recomendar es un recovery que él utiliza después de algunas de las sesiones. Supongo que algunas como la que acaba de comentar. Sí, en este caso yo bueno, a ver, voy a partir de la base de que ya he dejado claro en otros episodios anteriores que el tema de la nutrición no estoy para dar consejos a nadie porque hago todo como no se debe hacer, pero sí que quería hablar de un recovery que yo utilizo y que bueno, que me parece bastante bueno, que es el recovery de 226ers, el de vainilla. Oye, Voy a dejar. antes de nada me gustaría decir que está muy bien que hayas leído tú el 226ers porque parece mentira, es una marca muy conocida y yo ahora estaba pensando, ¿y esto cómo se pronuncia? No tenía ni la menor idea de cómo llamarlo. Yo no tengo ni idea de cómo se pronuncia oficialmente, yo siempre lo llamo así. Curiosamente es marca española, pero claro, con este nombre hace difícil el leerlo. Pero bueno, independientemente de eso, me gustaría destacar que como completo ignorante en temas de nutrición, yo quiero recomendar este recovery, insisto, el de vainilla, no porque recuperes muy bien, porque la proporción entre hidratos y proteínas sea la óptima, ya, esas son cosas que doy por supuesto que ya hace la gente que sabe, sino que me gustaría recomendarlo porque está muy rico. O sea, pero quiero decir, a mí me parece que está muy bueno, hasta tal punto que a veces que
si lo pudiera comer con tostadas, me lo tomaría para merendar. O sea, me parece que de sabor, de todos los recoveries que he probado, es de los mejorcitos. Es cierto que el de Sis, también de vainilla, están ahí a la par. ¿Es este También diré el mismo que me diste un par de veces después de alguna carrera? ese, que además recuerdo que una vez hicimos una sesión muy light, que no recuerdo ni de qué era, entrenando y me lo pediste. Eso es porque te gustaba. Eso era por el sabor, que a mí no me engañas. Sí, claro que era por el sabor. Sí, Bueno, sí, yo me lo tomo como un niño se toma un batido. De hecho, es que incluso hago malas prácticas porque en vez de mezclarlo con agua, lo mezclo con leche porque está muchísimo más bueno. A pesar que no sé si es este de 226ers o el de Sis, en la propio envase te pone que lo tomes con agua y que no lo hagas con leche, pero a mí lo del recovery es que me da igual, es que está muy rico. pues nada, después de estas declaraciones tan impresionantes en las que demuestras los amplios conocimientos en nutrición y recoveries, yo solo diría que está genial una opinión como esta, pero bueno, igual es un poco, no sé cómo definirla, quizás irresponsable, porque no sé si has pensado en la repercusión que tiene este podcast los medios, en las redes sociales y el revuelo que puede ocasionar esto ahora, porque ahora ya me imagino a las grandes marcas tipo SIS o Cron Sports o cualquiera, despidiendo a la mitad de plantillas que tiene de la plantilla que tiene de nutricionistas y de expertos en químicos o cualquiera que esté aquí trabajando en estos productos para contratar a chefs y expertos culinarios solo para mejorar el sabor y que todos nuestros oyentes estén contentos y vayan bueno, que ahora mismo te veo probando geles de estos y recoveries como un loco, simplemente para poder recomendarlos. Sí, sí, además yo aquí voy a tratar de ser completamente transparente. Obviamente yo hablo de 226ers o de Sis porque son los que tomo y me gustan. He probado, ya no sé ni cuántos he probado, pero estos dos en cuanto a textura, cómo se disuelven, es como un colacao. Es como un colacao y entonces está muy bien. Eh, Son los que más me gustan. Obviamente, como creo que todo el mundo deduce, hablo con total libertad porque nadie nos paga por decir estas cosas, pero si a mí me paga una marca para decir que el suyo es el más rico, yo lo digo, ¿eh? O sea, no tengo que ser sincero ni objetivo, ahí no hay problema. Vamos, si tengo que decir que a partir de mañana que el Recovery X es el más rico del mercado, aunque sepa mierda, no tengo ningún problema en decirlo. Está, No sé si tú está, ahí estás... no, está muy bien que dejes claro cuáles son tus valores. Sí, Eh, sí, sí, sí. O sea, yo todavía me está extrañando que no se hayan puesto en contacto con nosotros de Joca por la buena publicidad que le hice a sus playeros, porque calcula que hablando para 30, 40 oyentes, con un 1% de conversión, gracias a nuestro podcast se ha vendido 0,3 zapatillas. Es sí. raro que no se hayan puesto en contacto con nosotros. Y como la cosa siga así, dentro de poco digo que me hacen daño. Bueno, ya que tratas el tema este del recovery, simplemente dar algún consejillo por aquí. Bueno, yo creo que comenté, no recuerdo ahora si fue el episodio 1 o el 2 en el que hablamos el 2, en el que hablamos de tema de nutrición y recovery después del entrenamiento. Y bueno, yo ya comenté que a mí yo soy más fan de la comida de verdad que de utilizar batidos o bueno, en general cosas que vengan en polvos. Aunque bien es cierto que un batido de recuperación muchas veces nos hace bien, más que bien, porque bueno, es más fácil meter más calorías al cuerpo en líquido que en sólido, o simplemente por falta de tiempo. Pero simplemente lo que quería comentar aquí es que yo personalmente, aparte de las veces que tú me has dado este exquisito manjar tuyo, nunca he comprado recoveries, pero sí que me preparo de vez en cuando batidos de recuperación. Así que bueno, lo que quería compartir aquí es lo que es la base de mi receta súper rápido. Yo lo que tengo en casa es proteína de suero. Probé la vegetal, la probé solo porque era de la marca Vega, que es como se llama mi hija, y dije, esto es una señal de los dioses y del destino, y acabé tirándola porque no había quien la tomase. La verdad es As- que nuestros criterios de selección son infalibles, ¿eh? no, pero es que lo mío ya es de tonto del bote, porque cuando la compré estaban haciendo promoción de esa marca y había una chica ofreciendo muestras y no la probé. O sea, simplemente la cogí y me la llevé a casa, pero me la estaban ofreciendo. Bueno,
La cosa es que utilizo proteína de suero, bien sea de chocolate, vainilla, bueno, voy variando. Y el batido que preparo normalmente, o al menos la base del batido, porque a veces he hecho algo más, es muy sencilla. Es plátano congelado, siempre tengo algo de plátano congelado, avena, la proteína de suero y leche. Y con eso te queda un batido que está muy bueno y que tiene básicamente todo lo que necesitas para recuperar. Es cierto que de proteína he hecho menos de los 20 y pico gramos recomendados, simplemente porque el batido lo hago con leche, no con agua, y la leche ya tiene proteína también. Entonces, bueno, para no sobreproteinarme, si existe ese palabra, que lo dudo mucho. Pero eso, a mí es una receta que me gusta mucho y que bueno, ya te daré a probar si no has probado nunca, porque yo diría que está mejor que la del 2226 ERS. No sé, yo lo que sí que pienso es que me cargo todas las proporciones al prepararlo con leche, porque si no me equivoco, la proporción tiene que ser de 1 a 3, una parte de proteína por cada 3 de hidratos, y yo ya preparando con leche, pues me cargo el trabajo de los científicos o químicos que haya por detrás, pero ya digo que para mí sus propiedades de recuperación me dan igual, yo me lo podría tomar para merendar. La cuestión es que está muy rico y ya está. Pues sí, la verdad que con tu forma de actuar, yo imagino a un montón de personas con batas blancas en los laboratorios, tirándose los pelos y corriendo de un lado a otro. Pues vamos a dejarlos corriendo, si te parece, mientras saltamos nosotros y corremos hasta la siguiente sección. Venga, dale al botón del destino. Allá vamos. Pues nos vamos ahora al cómo llegó. Venga, Tony, Vane, adelante, ganaos vuestro sueldo. Introducir la sección. ¿Cómo llego? ¿Eh? ¿Que cómo llego? ¿Cómo y el qué? Oh, ¿O qué? Bueno, en esta sección, en el cómo llegó, como sabéis, nos gusta tratar pues ciertas frases o ciertos refranes que pueden estar bueno, que son Vox Populi, que están en boca de todos, que se pueden oír por ahí, no solo en el ámbito deportivo, y como norma general nos gusta analizarlas desde un punto de vista de los deportes de resistencia, es decir, cómo se podría aplicar o cómo se podría ver dentro de este mundillo del que hablamos. Y sin más dilación, vamos a pasar a analizar la frase que hemos seleccionado para hoy, que no es otra que: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Pues sí, antes de nada, porque, bueno, como hemos dejado claro en episodios anteriores, sabéis que nos gusta hacer una exhaustiva investigación acerca de las frases que analizamos, y en esta hemos estado buscando, buscando y buscando, y la verdad que la única conclusión que hemos llegado sobre su origen es que no se sabe exactamente cuándo surgió. Uno de los registros más importantes y antiguos en los que se encuentra es una obra de, creo que es un mexicano llamado Carlos Fuentes, que se titula El tuerto es rey. Y esto me lo dice Google y ahora pienso, ¿qué tipo de obra es? ¿Es una obra literaria o de teatro? Yo creo que yo asumí que era una obra de teatro, pero quizás es un libro o una obra literaria, no lo sé. Y hasta aquí la exhaustiva investigación. Ahora, Alberto, si nos quieres Sí, hablar del significado. sí, yo creo que quizás en esta exhaustiva información que sacas, aparte de mirar el primer resultado de Google, igual podrías pinchar el enlace y entonces te enterarías de algo más. Digo yo, ¿eh? No, lo hice. Y básicamente repetía este mismo párrafo que acabo de leer y un poco más. ¿Por qué crees que Bueno, sé que es pues mexicano? ¿Tú lo ves ahí escrito que es mexicano? Pues básicamente en el contexto de esta frase, bueno, más que el contexto, el significado de esta frase, que lo que quiere decir es que realmente, pues, cuando nos encontramos en una situación en la que todo el mundo tiene
un nivel similar, aunque ese nivel sea muy, muy bajo, por ejemplo, otra persona que tenga un nivel un poco por encima, aunque también sea muy bajo, es el que se los coma a todos, es el que al final acaba destacando. Es decir, que básicamente para destacar no hace falta ser el mejor ni ser bueno, simplemente hace falta ser mejor que la gente que te rodea y con eso ya eres el rey en el país de los tuertos. Sí, esta frase además es curiosa porque se puede utilizar de una forma positiva o de una forma despectiva. Quiero decir, se puede utilizar para decirte eres un matao, lo que pasa es que viendo la gente con la que te comparas pareces bueno, o se puede utilizar también de forma más positiva para decir, bueno, es que eres el mejor de todos los que te rodean. Y yo creo que en el caso del deporte, en el que vamos a tratar ahora, creo que es más este segundo caso. No estamos llamando matado a nadie ni nada parecido, no estamos riéndonos, intentando menospreciar a alguien cuando utilizamos esta frase, es casi lo contrario. Pero es cierto que en el día a día esta frase casi que se usa más en ese modo despectivo. Cuando alguien te dice cualquier cosa y tú le respondes con el bueno, es porque en el país de los tuertos el ciego es el rey, es como decir, bueno, sí, quizás eres un poco tontín, pero los demás son más tontinos que tú. Efectivamente, y además es una frase que es muy aplicable al tema este de los deportes de resistencia en general y que se puede ver en multitud de ocasiones. Yo puedo poner un ejemplo que es que hace poco fui con un amigo y unos amigos suyos que yo no conocía aquí en Asturias a subir los lagos de Covadonga y yo Nota, sí me... nota, nota publicitaria. Para cualquiera que visite Asturias y le guste la bicicleta, no puede perderse la subida a los lagos de Covadonga. Pues la cuestión es que yo fui con este grupo. eh, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de eso, pues mi nivel de bicicleta no es para nada bueno, o sea, es muy mediocre si me comparo con la gente que, al menos por aquí, por mi alrededor, por Asturias, hacen triatlón o duatlón y demás, que tienen unos niveles de bicicleta en los que a mí me llevan todo el día con el gancho y con la lengua afuera. Es más, no suelo salir con nadie porque sufría a lo tonto. Y sin embargo, dentro de este grupo, que es gente que anda en bicicleta, que sale todos los fines de semana, pero que no hace entrenamientos como tal, simplemente sale con la bicicleta a disfrutar, vamos, yo era el puto amo subiendo los lagos de Covadonga, al que llegó después de mí le saqué 20 minutos. Vamos, yo era ahí, parecía un dios, cuando realmente soy muy malo, pero es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. No, hombre, hay que decir que esa subida a Covadonga la hiciste, viendo tus tiempos, la hiciste fuerte. Quiero decir, puede que no seas el crack y el gurú de la bicicleta, pero al igual que a mí, se te da mejor escalar que el llano y eso se nota. De hecho, porque no tienes potenciómetro, pero eso podría haber sido mucho mejor test que cualquier cosa de las que haces en el rodillo y luego me lloras diciendo que no querías haberlo hecho. Sí, otro ejemplo en el que podríamos utilizar esta frase es cuando comparamos a la gente que, como nosotros, entrena, o cualquiera, prácticamente cualquiera de nuestros oyentes, me imagino, que entrena o hace deportes de resistencia, con la gente que no hace nada, con la gente que no hace nada de este estilo, ¿no? Porque para nosotros, bueno, supongo que a muchos de vosotros os habrá pasado, bien sea en el trabajo, con el grupo de amigos, que habláis de carreras que hacéis, lo que sea. Puede ser un Ironman o puede ser una carrera de 5 kilómetros, no importa. Y la gente normalmente os mira como si fuerais héroes, como mira a este tipo lo que acaba de hacer. Y puede que haya sido el último de la carrera, puede que... No importa. Para la gente que no está de esto, lo que hacemos pueden parecer heroicidades, mientras que para nosotros simplemente la rutina es nuestro día a día. Ujú. Sí, además a mí, aplicado a esta frase, me gustaría también apuntar la diferencia que hay entre diferentes países y culturas, como puede ser el caso de, yo estaba hablando de cómo sucede todo esto en Asturias, pero tú estás en Londres y incluso ahí hay muchísima diferencia, porque en Asturias... bueno, en Asturias y en general en España yo diría que el triatlón, duatlón y tal no es excesivamente popular. La mayoría de la gente que lo practica entrena y entrena con ciencia, mientras que en Londres
la sensación que tengo por lo que hablo contigo es que hay mucha más gente popular animada a hacer estas cosas. Y esto se nota en las pruebas directamente, que con los resultados que yo hago y el entrenamiento que tengo, aquí, vamos, estoy de la mitad para abajo, cuando con unos resultados prácticamente idénticos en Londres casi te subes a un podium. Sí, sí, es cierto, es totalmente cierto. Yo creo que en Asturias o en España en general no tengo mucha experiencia en cómo se hace en el resto de España, pero la gente entrena casi como si fueran profesionales y eso se nota luego mucho en la competición, hay muchísimo nivel. Yo solo 2 veces corrí en España, una precisamente es la anécdota que vamos a contar hoy y la otra fue esa carrera que hicimos, no sé si fue en Castropol, puede ser, no lo recuerdo, y yo Sí. sinceramente flipé con el nivel de la gente y lo en serio que se lo tomaban, las voces que me daban, que si me muevo, que si... Bueno, yo no daba crédito. O sea, aquí no pasa. Aquí el deporte el triatlón, por ejemplo, es muchísimo más popular y cierto es lo que dices, que yo alguna vez en carreras llegué a estar tercero en mi grupo de edad con tiempos que luego te los comentaba y tú me decías, es que aquí en Asturias no habría estado ni en la mitad de la tabla. Y lo mismo aplica a correr, por ejemplo, mis tiempos en media maratón, que son decentes, pero son decentes que aquí puedo quedar en un puesto 20 de 7000 y tú me dices que mismamente en la media maratón de Gijón no habría quedado ni en el 50% de la tabla. Y eso, pero bueno, yo qué quieres que te diga. Yo estoy contento porque en el país de los tuertos el ciego es el rey. Sí, 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 además en ese Oye, sentido es oye, curioso. te acabas de dar cuenta que lo he dicho al revés. No, es en el país de Sí, los sí, sí. ciegos, el tuerto es el rey. Sí, además es curioso porque incluso aquí en España o en Asturias se nota incluso en los diferentes deportes. Es decir, no es lo mismo hacer triatlón que simplemente running. Si corres, dependiendo de las carreras, las hay que por lo que sea atraen más a la gente más potente, pues es cierto que con buenos tiempos acabas en malas posiciones, pero hay carreras mucho más populares, pero concretamente el triatlón y el duatlón es que aquí es muy poco popular. Creo que también tampoco ayuda mucho en el que la mayoría de las carreras que hay por aquí son campeonato de no sé qué, campeonato de no sé cuánto, siempre tienen alguna coletilla y no es que eso implique que la gente que no esté preparada no la pueda hacer, pero sí que implica que te echa un poco para atrás, o sea que la puerta de entrada es relativamente difícil. Sí, sí, yo en ese sentido lo que recuerdo es que cuando hicimos aquella carrera en Castropol no la disfruté igual que disfruto las carreras en Londres. O sea, como creo que dejaremos claro más adelante, tú te metes conmigo con cómo hago las transiciones y cosas así. Y la verdad es que, no lo sé, aquí se respira ese ambiente, que incluso en una transición te paras y hablas con el que tienes al lado y cosas así. Y sin embargo, en esa carrera me dio la impresión de que todo el mundo me estaba metiendo prisa continuamente. No lo sé, es una sensación como estar metido. Yo estaba en un mundo en el que no estaba acostumbrado y me sentía como el tonto en el mundo de los profesionales. Pues nada, la verdad es que frase muy interesante para analizar porque tiene bastantes matices dentro de lo que son los deportes de resistencia. Sí, y bueno, parece que volvemos a nuestros orígenes, así que la sección de la anécdota pasa a ser la última con nuestro primer episodio. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. Bueno, en esta sección, en la sección de En serio, como sabéis, tratamos una anécdota que en este caso es nuestra. De hecho, es la primera anécdota compartida porque es una anécdota que vivimos Diego y yo, pero que, bueno, como ya tuvimos en el capítulo anterior, también pueden ser vuestras anécdotas si alguno quiere participar con nosotros en este podcast. Pero en este caso concreto vamos a hablar de cómo fue nuestro debut en nuestro primer triatlón de media distancia, 70.3, medio Ironman o como lo queramos llamar. Pues sí, también es un poco especial esta anécdota porque llamándonos anécdotas de triatlón, bueno, y otros deportes de resistencia, pero que tenemos ahí la palabra triatlón, es la primera vez que vamos a hablar de triatlón en una de estas anécdotas, así que bueno, Perfecto. interesante. Oye,
Respecto a esto que acabo de comentar, creo que tenemos que apuntarnos en nuestra lista de to-do el tratar este tema. Tratar este tema en un capítulo futuro, el de si es medio Ironman, si es 70.3, si es media distancia o cómo llamamos a este tipo de pruebas. Vamos a Sí, dejarlo simplemente con el nombre de la prueba, en este caso, que fue la prueba de triatlón de media distancia del desafío Islas Cíes. sí, yo creo que casi necesitamos un capítulo entero de 1 hora para discutir la incongruencia acerca de la nomenclatura en media, larga distancia, Ironman, medio Ironman y llámalo como quieras. Así que sí, nos lo apuntamos y hablaremos de ello en otro episodio. Bueno, si te parece, empiezo yo con esta anécdota porque mi periplo aquí empezó un poco antes que el tuyo, porque el mío ya empezó con el viaje. Bueno, como sabéis, vivo en Londres y ya vivía en Londres cuando fuimos al desafío Islas Cíes, que fue en el año 2017. Así que bueno, tuve que volar hasta el aeropuerto de Vigo cargando con la bicicleta una maleta rígida que despertó las preguntas de muchos curiosos. A mí ya después de tanta pregunta me apetecía responder que llevaba una persona descuartizada allí dentro porque todo el mundo me preguntaba qué era eso. La verdad que es un aparato bastante grande. Y bueno, por lo que digo que mi periplo empezó ya pronto, antes de la carrera, es por un problemilla que tuve con el coche de alquiler. 2 días o así, más o menos, antes de viajar. De hecho, bueno, solo por dar un poco en contexto, viajábamos de sábado, o sea, el sábado llegábamos allí a Vigo y la carrera era el domingo, mucho tiempo de preparación. Entonces, bueno, yo alquilé un coche, digamos, creo que fue el jueves y el vuelo lo cogí el sábado. Bueno, pues el viernes por la tarde recibo un correo de la empresa de alquiler de coches diciéndome que se habían quedado sin coches y que no me lo pueden dar. Yo tampoco le di mucha importancia, la verdad que en aquel momento ni siquiera me puse a buscar otro y pensé, bueno, no pasa nada, es un aeropuerto, los aeropuertos hay agencias de alquiler de coches, ya encontraré uno. Y así fue, así cogí el vuelo, levantándome a las 3 de la mañana, cogiendo el tren a las 4 de la mañana y creo que llegando a Vigo a eso de las 6 o 7, 8, no lo recuerdo bien. Bueno, recojo el muerto, quiero decir la bicicleta, y paseando con ella voy por el aeropuerto buscando oficinas de alquiler de coches. Y había 4 o 5 y todas estaban en línea. Me paro en todas ellas y todas me responden lo mismo. Ahora mismo no tenemos coches disponibles. Bueno, en ese momento ya la agitación se estaba elevando, yo ya estaba un poco más nervioso. Me paré a desayunar y llamé a mi hermano para contarle lo que pasaba. Ellos iban de camino en coche desde Asturias y bueno, se le ocurrió que quizás podría pararse en Decathlon, comprar un portabicicletas y mangar la bici arriba en el coche. Pero claro, luego de lo que no nos habíamos dado cuenta, menos mal que no llegamos a hacerlo, es que no había dónde meter la maleta de la bici, porque como digo, esa maleta es gigante, es una totalmente rígida y no nos habría cabido, habría tenido que dejarla, no lo sé, en alguna parte en el aeropuerto. Pero bueno, con tan buena suerte que mientras estaba allí sentado, una chica de una ventanilla de alquiler de coches me hizo así unos gestos que yo interpreté como pasa por aquí que te quiero decir algo. Me acerqué y me dijo, puede que tengamos un coche disponible en 10 minutos. Es un Seat León, es más caro que lo que estás buscando, pero bueno, un coche al fin y al cabo. Así que bueno, allí me fui a hablar con ella a los 10 minutos después y me dieron un coche. Menos mal. Y por lo que estoy contando este periplo es para simplemente para poner en contexto que, bueno, se recomienda llegar a las carreras relajado, teniéndolo todo preparado y demás, pero bueno, lo mío fue un estrés constante hasta el momento en el que llegué al hotel y por fin pude montar la bicicleta y me reuní con mi hermano. Que, bueno, si Sí, quieres, sí. sí, iba a comentar que tan cansado llegaste que yo te había ofrecido la opción de ir a reconocer el circuito y al final preferiste quedarte durmiendo la siesta, porque llegamos, comimos y íbamos a ir a reconocer el circuito y al final pues nada, fui yo a reconocerlo con otras personas de mi club, pero Diego se quedó durmiendo la siesta en el hotel y hasta que fuimos allí a dejar la bici y demás, porque ahí ya es la primera nota curiosa, que es que fuimos a dejar la bicicleta y nos dieron bolsas de basura para envolverla. Una falta de respeto total hacia las bicicletas. Yo me imaginaba una mantita de colores ahí bien acolchada y nos daba una bolsa de basura. Pero bueno, la protegió del agua y de la humedad, que era lo importante. Sí, yo recuerdo que nada más entrar en la zona de transición, bueno, tenían que comprobar tu dorsal y cosas así, dejar la bici en la transición en la T1, bueno, T1 y T2, que era la misma, en la noche anterior, bueno, la tarde anterior, ya sucedió algo que mencionaré más tarde porque hace relación a la anécdota que queremos contar, pero en ese momento ya sucedió algo que debía haberme escamado.
¿Cómo que la anécdota que queremos contar? La anécdota la estamos contando ya, no es que la Bueno, queramos contar. me refiero que hay un punto fuerte en esta historia que, como siempre, creando expectación, lo desvelaremos al final, y es a ese punto fuerte al que me estoy refiriendo. Bueno, pues por continuar un poco con la historia, porque esto al final es un half y si no se nos va a alargar mucho, a la mañana siguiente, muy tempranito, nos preparamos ya para la natación. Tanto Diego como yo teníamos un objetivo más o menos claro en la cabeza, que era intentar bajar de las 5 horas. Con el entrenamiento que llevábamos y las características del circuito, no debería ser algo muy complicado, debería ser algo que podríamos conseguir con relativa, entre comillas, facilidad. Digo relativa porque nunca es fácil este tipo de pruebas, pero bueno, con bastante facilidad deberíamos de conseguir. Y con Sí, eso partimos, fuimos... yo ahí solo tengo que decir que esa fue la primera carrera para la que entrené bicicleta. Hasta entonces, para mí, todas las carreras anteriores, entrenar bicicleta era irme de paseo, pero en esa me lo tomé en serio, hice series en rodillo, hice series en la calle, hice tiradas largas y yo creo que iba bastante fuerte. Nunca, bueno, ahora puede que sí, bueno, puede no, estoy seguro que ahora estoy más fuerte, pero nunca había estado tan fuerte en bicicleta como para esa carrera. Ujú. Pues así fue, así estábamos ahí a primera hora de la mañana, ya no recuerdo si eran las 8 de la mañana o por ahí, cuando dio el pistoletazo de salida a natación. Salieron primero los élite, que salieron unos 5 minutillos antes que nosotros, luego el resto de gente popular íbamos saliendo por grupos. No recuerdo en base a qué, si era el tiempo que habíamos estimado de finalización, si eran grupos de edad, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, nuestro grupo salió eso, unos 5 minutos después de los élites, y tanto Diego como yo teníamos un pacto de no agresión entre nosotros. Es decir, era nuestro debut en la distancia. No somos muy competitivos entre nosotros, así que la idea era hacer toda la prueba juntos. El plan para la natación era infalible, era ir corriendo los dos juntos por la arena, saltar al agua lo más cerca posible el uno del otro y luego en cada giro de boya ir cambiando quién va adelante, es decir, uno a pies del otro, bueno, más que a pies a cadera del otro, y en los giros de boya ir cambiando el quién tira. Y parecía un plan infalible. No sé qué recuerdas tú de aquella natación. Pues bueno, yo recuerdo que me pareció una natación maravillosa, principalmente porque fue una de las pocas veces en las que no me perdí nadando, más o menos seguí líneas cuasi rectas y eso ya fue todo un logro para mí. Pero lo que más recuerdo de esa natación es que en un momento dado, cuando ya estábamos en la segunda vuelta, los élite nos pasaron por encima, y eso, mientras sucedía, a mí me hizo pensar en dos cosas. La primera, que nunca llegaré a ser un élite, porque cómo pudieron pillarnos tan rápido, eso es algo que nunca llegaré a entender. Pero la segunda que me pasó es que yo me preguntaba, ¿voy a morir aquí o voy a sobrevivir esto? Porque cuando digo que nos pasaron por encima, me refiero literalmente. Era un grupo de no lo sé, puede que sean 20 nadadores, y yo lo único que recuerdo es escuchar un ruido, que eran ellos nadando, obviamente, y después encontrarme sumergido debajo de un montón de neoprenos recibiendo manotazos y patadas, que sinceramente no me importó mucho, o sea, quiero decir, no lo cuento como una queja, pero me quedé flipando. Luego, por supuesto, lo de intentar seguirles los pies es algo que conseguí durante un segundo aproximadamente o segundo y medio. Sí, bueno, yo aquí voy a quitarte un poco de mérito respecto a, ya sabemos que tu orientación en el agua no es muy buena, lo dejaste claro la semana pasada, pero no perderse concretamente en este triatlón era muy sencillo porque no sé si recuerdas que había corcheras entre la boya y la orilla, o sea, solo era ir al lado de la corchera y ya hacías una línea recta, tampoco es que hubiera que hacer aquí unos cálculos de corrientes para no perderte hacia la boya. A ver, corta esto, córtalo, porque tampoco hay que perderse en estos detallitos sin importancia. Por una vez que digo que nado bien y no me pierdo, no vengas aquí a chafarme el asunto. Bueno, la cuestión es que no conseguimos seguir nuestro plan de ir el uno a los pies del otro, pero aún así fuimos bastante juntos. Diego a mí sí que me llegó a perder, pero yo a él le tenía controlado casi toda la carrera y sabía por dónde andaba. En el primer había salida a la arena entre la primera y la segunda vuelta, ahí nos encontramos en la primera salida Sí, y luego a creo que hay una foto que lo demuestra, ¿no? Que vamos los dos corriendo por la arena justo en ese momento.
Sí, sí, y justo en la segunda salida volvimos a salir a la vez. Bueno, Diego y yo somos grandes nadadores, como ha quedado ya demostrado por cómo los élites nos pasaban por encima. Nosotros habríamos firmado al principio por conseguir nadar la distancia a 2 minutos el 100, y lo cierto es que salimos del agua en 35 minutos, lo que salió una media de 1,49 el 100, o sea, un tiempazo para dos ineptos como nosotros sobre el agua. Hombre, Así que hasta hoy por ahí, hoy, ese sigue siendo mi mejor tiempo en natación en aguas abiertas. así que hasta ahí todo perfecto. Luego ya empiezan las primeras cosas un poco, voy a decir, entre simpáticas y chocantes de todo esto, que es la primera transición. Este era el primer triatlón que hacíamos juntos, Diego y yo. A ver, Ya no sé por qué me da que te vas a meter conmigo, pero ten en cuenta que era el segundo, ya lo habíamos sufrido en Castropol. no sé por qué pensaba que eso era después, había sido después, no antes. De Fue hecho, es que antes. bueno, la cuestión es que la leyenda de cómo eran las transiciones de Diego ya me la sabía bastante bien, sus transiciones de café con croissant. Y así fue en CIES, porque salimos del agua. Yo nada más salir del agua ya me empiezo a quitar el neopreno y me lo bajo hasta la cintura. Y nada, cuando ya en la arena iba corriendo con el neopreno en la cintura, pero la cuestión es que cuando miro a Diego, vamos, no se había ni quitado las gafas, bueno, ni las gafas, es que no se había ni empezado a desabrochar el neopreno y ya estábamos llegando a la transición. O sea, ya ahí va muy lento, pero la cuestión es que luego llegamos hasta la zona de las bicis, casualmente teníamos uno la bici enfrente del otro, llegamos hasta la zona de las bicis, yo recuerdo que me da tiempo a quitarme el neopreno, prepararme para la bici, descolgar la bici y me tuve que quedar parado con la bici en la mano esperando a Diego, porque ya había acabado, tenía la bici en la mano y Diego todavía se estaba peleando con el neopreno para quitárselo, que recuerdo compañeros del club que salieron del agua después de nosotros, entraron en la transición y nos animaron y salieron de la transición gritando, ¿pero qué hacéis todavía ahí? O sea, vamos, fueron 5 minutos 20 segundos de transición lo que estuvimos en AT1. Lo dicho, que os gustan mucho las prisas. Yo soy de tomarme la vida con calma, disfrutándola, disfrutando el momento de quitarme el neopreno, atascándome con el neopreno. Recuerdo que no era capaz de poner el cinturón portadorsales, que luego me dijiste tú, bueno, es que pareces bobín, ¿por qué no lo dejas ya abrochado y te lo pones como si fuera un pantalón? Pues porque no se me había ocurrido. Entonces, bueno, sí fueron muchas cosas seguidas, pero bueno, el hecho de que para mí las transiciones son un momento de relax, descanso y charla, también influye. Sí, 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 recuerdo que te atascaste hasta con los calcetines, pero es que yo lo que tengo grabado en la cabeza es eso, mi imagen de esperando de pie con la bici parada a que todavía te estuvieras quitando el neopreno. Pero bueno, nada, a partir de ahí, lo cierto es que tampoco teníamos mucha prisa, salimos directamente en bici, el plan en bici era también muy sencillo, por supuesto, respetar la distancia de no drafting, pero aún así tratar de ir juntos, cada 10 kilómetros relevarnos quién va adelante como apoyo visual más que otra cosa, y básicamente tirar los dos juntos todo el circuito. Me tocaba a mí los primeros 10 kilómetros, así que el circuito empezaba con una pequeña cuesta, yo la conocía del reconocimiento del día anterior y empecé a tirar, y cuál fue mi sorpresa cuando, sin tirar demasiado, miro para atrás y a Diego ya le había perdido en cuestión de 200 metros. Así que pensé, uff, debe ser que estoy muy fuerte, aunque sabía que nuestro nivel de bici era muy, muy similar, voy a esperarle un poco. Veo que se vuelve a acercar, manteniendo esa distancia de unos 10 metros, y en ese momento vuelvo a arrancar otra vez y veo que Diego se queda otra vez atrás. Y así hasta 3 veces, hasta que le hice una seña con la mano diciendo, mira, pasa tú delante porque no sé cómo ir para que me pueda seguir. Pues sí, yo de ahí lo que recuerdo es que me está costando muchísimo seguirte, pero muchísimo. No notaba, no notaba nada malo, es como si hubiera, bueno, lo que notaba es que las piernas me dolían mucho cuando intentaba acelerar, era como si estuviera haciendo una sesión de entrenamiento después de un día muy duro de bicicleta y no era capaz de seguir tu ritmo. Cierto es que yo estaba mirando el velocímetro porque no tengo potenciómetro en la bici y no daba la velocidad que me esperaba, pero ni de cerca. Pero lo primero, el primer detalle curioso que pasó ya es que nada más empezar, creo que fue incluso antes de adelantarte,
No sé para qué, no sé por qué ni cómo, pero yo iba todos los geles en el bolsillo de atrás del tritraje, tu tritraje, por cierto, que corrí con el tuyo y no con el mío, y lo primero que recuerdo es un ruido como pla, 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 pla. Mirar hacia atrás y ver toda mi nutrición, todos los geles, todo tirado en el suelo. Estamos en el kilómetro 1 y yo ya me había quedado sin nada. Que luego intentaste pasarme algo de lo tuyo. Bueno, nuestra habilidad en bicicleta es mundialmente conocida. Yo también entreno casi todo en rodillo. Y bueno, recuerdo que conseguí coger un par de barritas y un gel, creo, y luego lo que fui pillando en los habituallamientos. Que también los habituallamientos tuvieron coña, especialmente el último, porque recuerdo que, bueno, es el típico habituallamiento en el que tienes a alguien ofreciéndote un botellín, lo coges, lo cambias por el tuyo, que lo tiras en alguna parte y para adelante. Al principio no tuve ningún problema con eso, y eso que era la primera vez que lo hacía, el intercambio este del botellín, pero recuerdo que en el último habituallamiento, yo me había quedado sin nada, nada de hidratación, cero, y estaba muerto de sed, no veía el momento de llegar al habituallamiento, y cuando estoy llegando, grito algo así como isotónico, así me ofrecen el botellín, intento pillarlo, pero se me cayó al suelo, no fui capaz. Menos mal que venía mi ángel salvador detrás, que era Alberto, y el que vio la jugada, con toda su buena voluntad, dijo, no te preocupes, que ya te pillo yo uno. Entonces lo siguiente que oigo es isotónico. ¡Plon! ¡Ja, ja, 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 ja! Y cuando miro, él también había perdido el botellín. Así que bueno, al final me quedé los últimos, digamos, no sé si eran 7, 8 kilómetros, lo que fuera, sin hidratación de ningún tipo, porque ninguno de los dos fuimos capaces de pillar un botellín. No sé si Sí, la recuerdas verdad esa es que sí, me acuerdo, pero la verdad es que a mí esas situaciones me resultan muy complejas. Yo no sé cómo la gente lo puede hacer con tanta facilidad, pero mi habilidad sobre la bici no es especialmente buena y tratar de hacer esas locuras, bueno, son una papeleta hacia una muerte segura. Pero bueno, la verdad es que a partir de ahí la bici fue todo muy extraño porque solo una vez más intenté pasar yo delante para tirar, pero volví a pasar lo mismo, que Diego no conseguía seguirme el ritmo. Durante varios momentos de la carrera, el muy llorica decía cosas como, ay, que no puedo, que las piernas no me van, que me voy a retirar. Era farol, obviamente. Pienso yo que no se iba a retirar, pero lo cierto es que aquello no iba. Y para mí la bicicleta, obviamente mantuvimos nuestro pacto de no agresión y yo fui con él todo el rato, pero para mí fue un paseillo. Es decir, era más en plan verano azul, detrás de Diego siguiendo su ritmo y bueno, no me Sí, resultó muy yo, cansada. yo creo que lo tuyo fue casi paseando a Miss Daisy hasta que en un momento dado conociste a la que a día de hoy todavía es tu archienemiga, ¿no? Sí, efectivamente, y eso ya es un punto a destacar, que es el punto de cómo conocí a una de las juezas del circuito, que, bueno, sabéis al ser una media distancia que en el drafting no está permitido. Yo es algo que generalmente me alegra, no me gustan las pruebas con drafting, las prefiero sin drafting, y cada vez que veo a alguien en una zona de penalización por haber hecho drafting, pues internamente me río, pienso hay un jajaja, jódete, tramposete, haber cumplido las normas. Pues bien, dicho esto y visto cómo me gusta regocijarme en el fracaso de los demás, decir que en este caso me pilló a mí el tren. Fue una situación un poco extraña porque salíamos justo después de un habituallamiento o después de la zona de desperdicios de un habituallamiento en la que dejas los botellines y demás. Iba Diego delante, iba yo detrás y había una pequeña subida de unos 200, 300 metros no muy pronunciada. El circuito era casi llano, sería un 3% como mucho. La cuestión es que yo iba despacito al ritmo de Diego y veo que una persona viene por detrás adelantando. La dejo pasar, se coloca entre Diego y yo me dejo caer, porque el chico cuando llegó a la pendiente pues fue perdiendo poco ritmo y yo directamente me fui dejando caer para volver a mantener la distancia de no drafting. Hasta ahí perfecto, hasta que veo a otra persona que llega también adelantando, intenta adelantarme a mí. Cuando llega a mi altura es como si se le acabara el fuelle y no me puede adelantar, se me queda en paralelo. Yo me quedo ahí un poco pillado sin saber qué hacer y al final decido dejarme caer yo de nuevo. Es decir, me dejo caer otros 10 metros más o menos y este chico llega hasta el siguiente que había, el que estaba entre Diego y yo, y le hace la misma jugada. Se pone en paralelo, no le adelanta. El otro, que tenía peor genio que yo, empezó a echar cagamentos y a acordarse un montón de cosas y al final
el nuevo que venía adelantando decide ponerse de pie, empezar a pedalear más fuerte y alcanza a mi hermano. Pero luego vuelve a perder el ritmo, el chico que estaba delante de mí se deja caer, pero se deja caer muy bruscamente, que a mí prácticamente me pilla, yo me tengo que volver a dejar caer otra vez, pero bueno, siempre respetando la distancia de drafting, simplemente tuve que bajar el ritmo y dejarme caer hasta en 3 ocasiones, y justo en ese momento llega una de las personas que más odio en mi vida desde aquel momento, que es una chica que iba en una moto, se me pone detrás y me dice: estás sancionado 4 minutos por hacer drafting. Y yo me quedé perplejo. La verdad es que no le contesté. Sé que discutir en una situación de esas no sirve de nada, pero internamente yo sabía que no había hecho drafting con nadie y que justo todo lo contrario, me había dejado caer hasta en 3 ocasiones. Pero me dolió más una frase que añadió a continuación, una coletilla, sin que yo me hubiera quejado, que dijo: y no protestes, que te llevo viendo un rato desde atrás. Bueno, desde entonces esta chica es mi archienemiga y espero que no esté escuchando para que sepa lo mucho que la odio, no tanto por haberme penalizado, sino por inventarse eso, porque es que no doy crédito a cómo pudo deducir, si de verdad me estuvo viendo desde atrás, que estuve haciendo drafting cuando hice todo lo posible por no hacerlo. Además, la cuestión no fue esa, la cuestión es que en esa jugada concretamente me penalizaron a mí por drafting, penalizaron a la persona que yo llevaba delante por drafting, penalizaron a Diego por no facilitar el adelantamiento del inútil que la lió toda y que intentó adelantarnos a todos. Y al tipo que fue el que realmente la lió y que nos entorpeció hasta a 3 personas que acabamos penalizados, se fue de rositas. A él no le pasó nada. O sea, unas decisiones de lo más justas. Bueno, la cuestión es que yo ahí, ya un poco cabreado, decido que ya que tengo 4 minutos de penalización, pues aprovechar para ganárselos a Diego y encontrarnos de nuevo a la salida de la penalización, de la zona de penalización. Así que aproveché, se fueron los únicos, en total serían unos 10 kilómetros que hice a un ritmo un poco fuerte en toda la bicicleta, que fue para eso, sacarle ventaja a Diego. Nos vimos en la zona de penalización y luego finalmente le pillé como 5 kilómetros y después de la zona de penalización. Y aquí ya en la zona, cuando yo estaba parado cumpliendo penalización, me estaba meando horrores. Le pregunté a la chica que estaba allí que si podía parar a hacer pis y tal, y me dijo que no, que tenía que estar de pie justo a lo de la bici sin hacer nada. Así que estaba yo ahí de pie, aguantándome las ganas de mear. En ese momento también llegó Diego, que cumplió su penalización, la suya era de 1 minuto, si mal no recuerdo, salió antes que yo y nada. Luego apreté para pillarle y en unos 3 o 4 kilómetros ya la había pillado. Pues sí, y yo lo único que recuerdo, bueno, después justo de eso que comentas fue la anécdota de los botes que se cayeron, y de ahí tiramos ya a la zona de transición, que yo no veía el momento de bajarme de la bici. Estuve a punto de no volver a subirme cuando estaba en la zona de penalización porque me dolían muchísimo las piernas, y lo siguiente que recuerdo es entrar en la zona de transición y a Ana gritándonos: venga, que ya no queda nada. Y yo pensando: no queda nada porque no lo vas a correr tú, porque en el momento, doliéndome como me dolían las piernas, estaba enfadadísimo y lo que menos me apetecía era ponerme a correr una media maratón. Aunque tengo que reconocer que una vez que empezamos a correr, el ritmo era bueno y las piernas respondían bastante bien. Bueno, de hecho, en este momento fuiste tú el que casi que me forzaste a parar, ¿no? Sí, porque conociendo lo malo que eres transicionando, yo ya estuve en la transición buscando a ver si encontraba un baño para pararme a mear, porque dije yo, bueno, me da tiempo aquí hasta leer el periódico, viendo lo que tarda este hombre en las transiciones. Los baños tenían cola, así que decidimos salir a correr sin hacer esta parada obligatoria a mear, y la cuestión es que yo no aguantaba, estaba a punto de explotar ya, llevaba un montón de tiempo ya con ganas de pararme, y a mí lo de mear en bicicleta o tal no lo llevo bien. Entonces tuvimos que parar al poco de salir a la zona de transición, que además fue una situación curiosa porque había tanta gente animando que no había hueco para pararse. Tuve que pedir permiso a la gente del público para que se abriera, y yo, mira, me estoy meando, te meo los pies o me dejas salir, porque es que no tengo más opciones. Y ahí tuvimos que abrirnos hueco, que la gente nos animó incluso cuando paramos, salimos, y cuando volvimos a arrancar, que dije, joder, la primera vez que me aplauden por mear, pero bueno. Sí, yo de la carrera a pie, es que... sí, yo de la carrera a pie recuerdo esa paradita para mear,
lógicamente fue a los 2 minutos de empezar, como mucho. También recuerdo que íbamos los dos a muy buen ritmo. Nos gustaría haberla hecho en hora y media, aunque lo veíamos imposible, y la verdad es que lo hicimos en hora 32 y la parada para mear fueron casi unos 2 minutos, así que al final conseguimos mantener un muy buen ritmo. Y yo recuerdo ir los dos de charleta todo el rato. La gente nos miraba con cara de odio, como ¿por qué no os esforzáis y dejáis de hablar? Pero la verdad es que íbamos a un ritmo mejor del que nos esperábamos y muy finos los dos, corriendo sintiéndonos muy bien. Fue solo, si no recuerdo, creo que eran 4 vueltas o algo, tres vueltas, y fue solo en la última mitad de la tercera vuelta cuando yo empecé a notar ya la carga de las piernas de la bicicleta, y en ese momento tú decidiste tirar. Me dijiste, venga, vamos a ir un poco más rápido, también como si fuera un poco bobo, al decirte que no, intentaste hacerme la jugadita esta de voy a acelerar sin que te des cuenta, pero bueno, mis piernas no estaban para tonterías, así que recuerdo que te puse el ancla y te dije, no, frénate aquí que vamos a muy buen ritmo, vamos a conseguir lo que queremos. Después de todo el tiempo que nos había llevado la bicicleta con mi... Hasta aquel momento yo creía que inutilidad, ya no íbamos a conseguir las 5 horas, pero estábamos cerca, por lo menos muy cerca, de conseguir el ritmo que queríamos en la media maratón. Así que, bueno, muy contentos con la carrera a pie. Y yo es lo que recuerdo, mucha charleta, incluso jueces en bicicleta uniéndose con nosotros para hablar, porque nos vieron tan sobrados que se juntaban a nosotros para ver de qué hablábamos y cosas así, ¿no? Sí, sí, eso fue curioso porque recuerdo eso, una chica en bicicleta que no era mi archienemiga, no era aquella mala mujer que me sancionó, sino que esta era una persona muy majeta que se nos vio hablar durante toda la carrera y estuvo un rato siguiéndonos en bicicleta hablando con nosotros también. Y eso sí, es cierto que intenté hacer un cambio de ritmo al final, pero ahí las piernas de Diego ya me pusieron me marcaba una parada, pero muy contentos aún así nos salió todo a un ritmo de casi todo el rato entre 4:10 y 4:20, la media maratón, así que perfecto. Al final nos salió el ritmo total, o sea, el tiempo total de la prueba, 5 horas 10 minutos. 10 minutos por encima de lo que nos habría gustado, pero viendo que la bici la hicimos relativamente lenta porque era un circuito muy, muy llano y nos salió una media de 29 kilómetros por hora, cuando en la parte que hice yo solo iba casi a 38 por hora. Así que, bueno, no estuvo para nada mal. Los dos muy contentos con la prueba. Pues sí, y ahora pensando en el momento en el que cruzamos la línea de meta, simplemente quiero mandar un abrazo a tu archienemiga y decirle, yo no te odio. Eh, bueno, dicho esto, después nos fuimos a comer, yo me di un masaje, cosa que no hago nunca, pero es que literalmente no sentía las piernas y me dolía todo. Y de vuelta de la comida nos fuimos a recoger las bicicletas y veníamos todavía hablando de qué leches me había pasado en la bicicleta, porque iba tan lento. Y bueno, aquí es cuando quiero contar lo que pasó en la transición cuando dejamos la bici el día anterior, que es que según entré, la rueda atrás se bloqueó totalmente, la bici dejó de girar y resulta que la rueda estaba chocando contra la zapata de freno. En ese momento lo que hice para solucionarlo fue separar más los frenos, no le di mayor importancia, y luego, si no me equivoco, cuando la bici estaba colgada, tú giraste la rueda, porque es uno de esos tics de obsesivo compulsivo que tienes, y giraste mi rueda y iba bien. Entonces, bueno, no le dimos Sí, sí, sí. importancia, pero... Eso, lo hice tanto en mi bicicleta como en la tuya porque es algo que suelo hacer y efectivamente no había ningún tipo de rozamiento. Pero eso, luego de camino al coche ya recogidas las bicicletas, volvió a pasar lo mismo. Yo notaba que esa rueda no iba bien y de lo que nos dimos cuenta es de que ya no solo es que mi habilidad en la bicicleta sea mala, es que soy peor como mecánico, porque pasó algo cuando monté la bicicleta a lo que no le di importancia, que es que cuando estaba poniendo el quick release, cuando la saqué de la maleta, me di cuenta que había perdido uno de los muelles y pensé, bueno, es solo un muelle, no es tan importante. Tonto de mí, porque podría haber ido a, no lo sé, quizá lo que cualquier buena persona habría hecho, robarle el muelle a otra bicicleta que sabía dónde estaban aparcadas. Pero no, no lo hice. O acercarte al servicio mecánico que tenía la prueba, sería otra opción. Pero eso ya sería de mala persona. Yo dije lo que hacen las buenas personas. Entonces, entonces no lo hice y dejé la bici sin el muelle. Y lo que pasó durante la bicicleta es que al haber dejado la bici, la rueda sin ese muelle, había un poco de holgura. Cuando la girabas, que estaba colgando, no pasaba nada, pero en cuanto tocaba suelo y empezaba a moverse, rozaba otra vez contra las zapatas de freno. Entonces al final hice la bici con la bici frenada. De ahí que yo lo que notase es que las piernas iban cargadas y tal. Y ahí resalto la importancia que habría tenido otra vez
tener un potenciómetro, porque si veo que la potencia que genero no va acorde con la velocidad, enseguida me doy cuenta que hay un fallo mecánico en alguna parte. Pero yo lo único que tenía era velocímetro y lo que pensé sinceramente es, hoy no estoy para esto, las piernas no me responden, cuando es algo que se podía haber solucionado muy fácilmente, incluso sin el muelle, porque el circuito era tan recto que podía simplemente haber abierto totalmente el freno trasero, ir sin freno atrás porque solo había una bajada y con el freno delantero iba sobradísimo, y con eso habríamos terminado la carrera muy posiblemente, aunque no se puede decir, dentro de nuestro objetivo de las 5 horas. Sí, pero bueno, nada, al final son cosas que pasan. Es decir, es cuando tus dotes de mecánico son tan altas que el hecho de que te falte un muelle te parece que no es interesante, oye, pues es lo que pasa. Bueno, tengo una bici en casa de triatlón ahora mismo que ya la compré hace 6 meses y todavía no tiene frenos porque la tengo que recablear. Eh, Eso dice mucho de mí y de mi paciencia como mecánico de bicicletas. Y bueno, simplemente por cerrar ya este tema, decir que como debut los dos acaban muy contentos, la prueba nos gustó mucho e incluso yo diría que es muy recomendable. Quizás el circuito de bici no es precisamente atractivo porque es como una recta inmensa de 10 kilómetros entre dos pueblos que tampoco es especialmente bonito, pero tanto la natación como la carrera a pie valen la pena, el ambiente que se vive, la organización, creo que es una prueba que vale la pena disfrutar. Pues sí, totalmente de acuerdo. La natación me pareció preciosa y la carrera a pie una pasada. Como tú dices, la bicicleta no la describiría como bonita, pero bueno, es un circuito más o menos rápido porque es muy recto, pero tiene alguna subida y bajada pequeñitas, pero lo suficiente para relajar las piernas. Y creo que nada más. No sé si tienes algo más que añadir, pero si no lo podemos ir dejando aquí. Sí, nada más. Hoy creo que hemos tocado muchos puntos. Empezamos con un adentramiento en el territorio onírico. Acabamos hablando de un 70.3 y dimos unas cuantas recomendaciones. Así que me parece un capítulo, un episodio de lo más completito que hemos hecho hasta ahora. Así que nada, simplemente recordad a la gente que estamos abiertos para cualquier anécdota. Tenéis nuestros datos de contacto en las notas del programa. Así que, por favor, si tenéis una historia que os apetezca contar y compartir con el resto de la comunidad, hacednoslo saber y seréis más que bienvenidos. Perfecto, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos con suerte dentro de 15 días. Venga, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.